Hola chicos, espero que se encuentren muy bien ahora que nos queda muy poquito para salir con vacaciones. Les cuento que el objetivo de esta clase es conocer edificios y espacios de una polis griega. Para ello, vamos en primer lugar a revisar una síntesis de lo que fueron las ciudades-estados para luego conocer la función de los principales espacios y edificios de una polis griega. Luego vamos a terminar respondiendo unas preguntitas ahí en la caja de comentarios del Irving. Pero antes de todo aquello, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto hasta el momento. En primer lugar, vimos que la población de Grecia estaba constituida mayoritariamente por campesinos, ¿ya? Y que vivían en ciudades que no eran muy atractivas, ya que eran un poco estrechas, había mal olor, no había alcantarillado, nadie sacaba la basura y por lo demás el agua era bastante escasa, ¿no es cierto? También vimos que sus viviendas estaban formadas, estaban creadas alrededor de un patio central que su material era muchas veces ligero, aunque también habían de ladrillos que podían tener una o dos plantas y que lo más llamativo era que tenían espacios diferentes para hombres y mujeres. También revisamos lo que eran sus comidas y conocimos que generalmente era muy poquita y además estaban en base a los cereales, el pan, las frutas y el queso. ¿Mm? Revisamos también que la vida de las mujeres no era muy fácil, no tenían derechos y giraba alrededor de lo que era la familia y los hijos, ¿no es cierto? Salvo en Esparta, que ahí era otro cuento. También vimos el vestuario y el tipo de educación que se daba tanto a espartanos como a atenienses. Ahí vimos sus tremendas diferencias, ¿no es cierto? Pues bien, ahora recordado todo lo que hemos visto en clases anteriores, vamos a continuar y sí, vamos a comenzar con nuestra clase. En primer lugar, vamos a ver qué es una polis griega. Nuevamente, recapitulemos. Eran ciudades-estados, que quiere decir que se gobernaban solas, eran individuales, ¿no es cierto? Eran independientes unas de otras. Estaban separadas por el entorno geográfico, sin embargo, se sentían unidas por algunas cosas, como por ejemplo el idioma, la religión y su tradición legendaria. Estaban orgullosos todos de ser griegos, ¿no es cierto? Más adelante vamos a conocer lo que significaba el famoso concepto de Hélade, ¿ya? Estas polis aparecieron por ahí alrededor del siglo VIII. Eso significa este signo, este es un número romano que indica 8. Entonces es el siglo VIII antes de Cristo, ¿ya? Y fueron el centro político, cultural y ciudadano de esta sociedad griega. Luego, ¿cómo se conformaba una polis? En la polis, como vimos también en la clase pasada, teníamos dos áreas muy fáciles de identificar. Una era la parte alta y la otra la parte baja, donde también se consideraban aquí los espacios para el cultivo, ¿ya? Entonces, acá en la parte baja se construían las viviendas, las tiendas y los edificios públicos. Se ubicaban por aquí, alrededor de un espacio llamado ágora. En la zona alta, en tanto, encontrábamos la Acrópolis. Acrópolis quiere decir ciudad alta, ¿no es cierto? Y esta también estaba rodeada por murallas defensivas. Luego vamos a ver por qué comenzaron a haber acá también murallas, pero en un inicio solamente teníamos acá, en la Acrópolis, ¿no es cierto? Bueno, en la Acrópolis se encontraban los principales edificios y templos religiosos, ¿ya? Y como les dije recién, esta partecita de los terrenos agrícolas también se consideraron luego como parte de una polis. Ahora, revisemos lo que era la Acrópolis o ciudad alta. Si ustedes ven, acá yo les puse una imagen de cómo se ve actualmente. Imagínate, ahora se ve hermoso, imagínate en ese tiempo. Acá
yo les encerré lo que corresponde a la Acrópolis. Toda esta es la polis, pero esta partecita es la Acrópolis. ¿Ya? Entonces, esta la construían en lugares elevados, por ejemplo, en una colina, ¿ya? Bien arribita. ¿Y por qué? Porque en ese lugar podían observar, ¿no es cierto? Y era más fácil de defender. Ahí, cuando ellos tenían algún conflicto bélico, todas las personas que eran miembros de la comunidad se iban hacia la Acrópolis, se cerraban las puertas y ahí era donde las murallas defensivas los ayudaban contra los ataques, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de comunidad, estamos pensando en los ciudadanos, que ya vamos a ver luego quién realmente era ciudadano, los artesanos, que eran un grupo aparte, campesinos, mercaderes y esclavos, ¿ya? Aquí, en esta parte, se construían los edificios de carácter político, económico y religiosos de la ciudad, ¿no? Revisemos ahora lo que era el ágora o la plaza pública. Esta plaza pública era la plaza principal de la ciudad y tenía dos grandes funciones. La primera era una función política, ya que en ella se juntaba la asamblea a hacer política, ¿no es cierto? Y otra función era comercial. Tenía también el ágora una función comercial, ya que a su alrededor vivían los artesanos, los comerciantes, pero junto a los aristócratas. ¿Y quiénes eran ellos? Las personas con mayor poder económico y de mejor familia, con más abolengo. Acá yo les puse dos imágenes. Esta nos muestra una ágora o plaza pública en la actualidad, ¿ya? Y esta es una imagen de cómo debió verse en ese tiempo. Si ustedes observan, hay un camino central y por ambos lados se encontraba el comercio. Y acá ya se reunía la asamblea. Ahí también pueden ver cómo están los mercaderes, ¿no? En esta otra imagen solamente nos podemos imaginar el cómo podían estar distribuido todo lo que vemos acá en la imagen. Veamos ahora qué pasa con estas murallas defensivas. Yo les puse esta linda imagen porque acá se ven las dos murallas. La muralla primero con la que ellos comenzaron, digamos, fue la que servía para proteger la Acrópolis, aquí arriba de la colina. Pero luego, una vez que la población comenzó a aumentar y hubieron barrios residenciales abajo también, fue necesario crear esta otra muralla, mira qué inmensa, para así proteger estos barrios nuevos que se iban creando. En un principio, cuando la población era pequeña y había algún problema, alguna situación bélica, toda la gente ingresaba a la Acrópolis y se cerraban las puertas y ahí se resguardaban. Pero después, al crecer la población, hubo que buscar otra solución, ¿no es cierto? Ya que no iban a caer todos acá en la Acrópolis. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron e hicieron otra muralla defensiva, esta vez abajo, para así reforzar los nuevos barrios. Los templos griegos. Los templos griegos eran muy importante ya que esta civilización era politeísta, es decir, creían en muchísimos dioses. Ellos tenían la creencia de que si no construían templos donde habitaran estos dioses, los dioses se iban a enojar y por lo tanto los iban a castigar. Entonces, ¿qué hacían? Construían monumentales edificios para que sirvieran de albergue a sus dioses y por lo tanto eran templos. Acá tenemos dos que les quise mostrar. El primero es el Partenón en honor a la diosa de la guerra Atenea Partenos. ¿Ya? Ella, además de ser diosa de la guerra, era la diosa de la civilización, de la sabiduría, de las ciencias, de la justicia y también de las habilidades. ¿Ya? Y
por este otro lado, esta es una imagen, ya que lamentablemente no contamos con ella, es el templo de Zeus olímpico, ¿no es cierto? El padre de los dioses, el Señor Todopoderoso, el Dios del cielo y del trueno. Ya. Yo se los quise mostrar. Ambas son imágenes de cómo pudo verse en ese momento estos dos templos. Recuerden que todas las polis tenían no un templo, sino que muchos, ya que ellos creían en muchos dioses. Sin embargo, hay algunos, como estos dos, por ejemplo, que por su infraestructura, por sus tamaños, por la cantidad de materiales que se utilizaron y por el dios que albergaban, es que son más notorios, más llamativos y más nombrados que otros. Veamos ahora qué pasó con el teatro griego. Bueno, los griegos comenzaron a generar todo este arte que hoy conocemos como teatro, ¿ya? En primer lugar, fueron los campesinos que empezaron a hacer representaciones en honor, adivinen a quién. Bien, a un dios, al dios Dionisio, el dios de la vid, el dios de la alegría, de la fiesta. Ellos hacían pequeñas representaciones para honrar también a su dios. De pronto, esto fue creciendo y así otras polis, todas las polis fueron generando también espacios donde veneraban y honraban a sus dioses a través de este tipo de arte. ¿Ya? Los géneros más llamativos o los más utilizados fueron la tragedia y la comedia. Y ellos abordaban diferentes temas siempre desde el punto de vista divino, o sea, desde el punto de vista en que el Dios intercedía con los humanos. Y eso era lo que se representaba. En la comedia era más de tipo fantástico, pero al mismo tiempo era simpático, era irrisorio, o sea, era para pasarlo bien, nos reíamos. Pero la tragedia ya nos hablaba de cosas graves que debían sufrir los héroes a causa de los dioses o de cómo los dioses los guiaban y los trataban de sacar de todos estos sacrificios y todos estos problemas en los que se veían envueltos para así también glorificar, ¿no es cierto?, la ayuda de las divinidades. Sigamos. El estadio. Los griegos fueron los creadores del concepto del deporte. Para ellos no solamente estudiar era importante, sino que tenían una obsesión con lo que era el cuerpo, el físico. No por una cuestión de estética solamente, no por una cuestión de verse bonitos, de verse bien. Lo más importante era estar sanos. Era, sobre todo en Esparta, por ejemplo, una vergüenza que alguien tuviera así unos kilitos de más, como yo. ¿Ya? Porque se suponía que tú debías vivir en son de buscar la mejor forma de vivir y tu mejor versión. Por eso es que ellos construyeron estos espacios como un estadio. Si tú te fijas, se parece mucho a los estadios actuales. Pero con la diferencia que aquí no se jugaba fútbol. No, pero sí se hacían diferentes juegos atléticos. Ya más adelante también vamos a revisar qué tipo de juegos y cómo se hacían, porque es interesante. Las viviendas griegas. Llegamos nuevamente aquí. ¿Y por qué si ya las vimos? Bueno, porque estamos viendo los espacios de una polis. Y una vivienda obviamente es un espacio importantísimo dentro de una ciudad, ¿cierto? Acuérdense que nuestras casas se organizaban en torno a este patio central. Como vimos en la clase anterior, solían ser de material ligero, así como por ejemplo el adobe y la madera, ¿cierto? Las casas más humildes tenían solamente un piso, aunque también podían tener dos. Cuando tenían dos pisos, se subía al segundo piso por acá, mira,
por una escalera que estaba en el exterior de la casa, no como ahora que las tenemos por dentro, sino que ellos tenían que salir y ahí subir. ¿Ya? Sus techos por lo general eran planos y su suelo era de madera o simplemente de tierra, que muchas veces se convertía en barro. Así también vamos a recordar que habían espacios para hombres y para mujeres, que el espacio para mujeres se llamaba gineceo. Ahí solamente entraban ellas y los niños, mientras que en el andrón solamente entraban los varones. Varones, los niños, pum, acá también, pero los varones ya, jóvenes adultos, se encontraban siempre en el andrón. Ahora, los segundos pisos, estamos hablando del suelo del segundo piso, podía ser también de madera, ¿ya? Cuando la familia se juntaba en una habitación que tenía un fueguito central ahí, ¿ya? Y esa habitación estaba siempre dedicada a Hestia, que era la diosa de la tierra. ¿Mm? ¿Seguimos? Acá tenemos la vista panorámica de una imagen, por supuesto, de lo que era una polis completa, griega. Y veamos, tenemos la Acrópolis, por acá está el teatro junto con el estadio, que ahora ya sabemos por qué son tan importantes. Acuérdate, el teatro comenzó como una forma de tributo a los dioses y el estadio para desarrollarte tú físicamente y buscar tu mejor versión. También encontramos templos, varios templos, la Acrópolis por supuesto con su templo central, las murallas defensivas. Y aquí tenemos, fíjate, la muralla defensiva de la Acrópolis, pero también tenemos la muralla defensiva después de la nueva ciudad, por así decirlo, donde ya se generaban otros espacios y otros barrios. Los cultivos, recuerden que también se consideraron partes de la polis. Y, por supuesto, el puerto y el ágora. Recuerden que la mayoría de las polis se situaban cerca de los puertos, porque acuérdense que era una civilización más bien marítima. Entonces, ellos siempre tenían como su puerta de entrada ahí bien cerquita de lo que era el puerto. Chicos, así ya revisamos los espacios más importantes. Por supuesto que hay muchos más, pero estos son como los más importantes que podemos encontrar en cualquier polis, así de manera general. Ya chicos, ahora nos toca responder en la caja de comentarios del IRMI las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuándo y por qué los griegos debieron construir murallas defensivas? Recuerden que primero había una sola y luego hubo que crear otra. ¿Cuándo pasó eso? ¿Y por qué pasó? Número 2. ¿Qué era el ágora y cuál es su función? ¿O era su función? Si no te acuerdas de lo que yo dije, te vas atrás en el video o también puedes ir a revisarlo en la presentación donde está escrito. Número 3. ¿En qué año aparecieron las primeras polis? ¿Te acuerdas que hasta te lo mostré? Y te dije, oh, esto significa tal cosa. ¿Y fue antes de Cristo o después de Cristo? Importante que me lo digas. Por último, una palabrita nueva que apareció en esta presentación y que tiene que ver con los dioses. ¿Qué significa pleitesía? Tiene que ver con los dioses, por supuesto, ¿no es cierto?, en este contexto de clase, pero pleitesía tiene un significado bastante específico, así que espero que me lo anotes ahí en la cajita. Ahora nos toca cerrar la clase ya recordando lo que vimos. En primer lugar, hice una síntesis de lo que es el concepto de polis, de cuando surgieron, para luego ya pasar a los espacios de cada poli en general, ¿no es cierto? Por supuesto hay más, pero estos son los más preponderantes. Vimos desde lo que era la Acrópolis hasta los campos de cultivo,
¿cierto? Vimos que habían murallas, revisamos lo que eran las viviendas, revisamos qué se daba o cómo se hacía o por qué se hacía el asunto de las representaciones teatrales y qué era lo que buscaban los griegos cuando crearon el estadio. Acuérdense de lo que buscaban ahí al hacer deporte. ¿Se acuerdan que esa fue la palabra, el concepto nuevo que también inventaron y que nos legaron? Bien, entonces, ahora que ya hemos revisado todo lo que vimos el día de hoy, no nos queda nada más que volver a revisar la clase en caso de que te hayan quedado dudas y ir a responder las preguntas en la caja de Irving. Nos vemos, cuídense, chao chao.